Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. La ciencia está en el centro de casi todas las grandes transformaciones de nuestro tiempo, desde la respuesta global al COVID-19 hasta la transición energética con hidrógeno verde o la irrupción acelerada de la inteligencia artificial. Nunca habíamos dependido tanto del conocimiento científico para tomar decisiones colectivas y, sin embargo, algo paradójico está pasando. La confianza pública en la ciencia parece estar debilitándose, tensionada por la desinformación, la polarización y una creciente confusión entre lo que es la ciencia, la pseudociencia, la mala ciencia y, entre medio de todo eso, el negacionismo. Parte del problema está en cómo entendemos la ciencia, no como un bloque monolítico de verdades incuestionables, sino como una actividad humana, colectiva y falible, abierta a la crítica, a la corrección y en muchos casos también al error. Ese carácter que es precisamente su fortaleza, muchas veces es leído como una debilidad. Y a eso se suma la proliferación de discursos que imitan el lenguaje científico sin cumplir con sus estándares, pero también tensiones internas del propio sistema científico, como la presión por publicar, la sobreproducción de papers y las debilidades de los procesos de revisión, que pueden erosionar la confianza incluso cuando no hay mala intención. La pregunta no es solo cómo defender a la ciencia de sus detractores, sino cómo fortalecerla desde adentro, mejorar prácticas, reforzar la ética, revisar incentivos que gobiernan la producción de conocimiento, clarificar los límites y volver a explicar por qué una sociedad democrática necesita buena ciencia, pero también necesita saber distinguir entre la mala y de la que simplemente no lo es. Para conversar sobre estos temas estamos junto a Juan de Dios Larraín, científico, filósofo, investigador de ciencias biológicas y director del Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad Católica, quien ha reflexionado extensamente sobre los alcances, los límites y las responsabilidades éticas de la ciencia y sobre el rol que cumplen las comunidades científicas, las universidades y los sistemas de publicación académica en la construcción y también el cuidado de la confianza pública. Qué temazo, Juan de Dios Larraín, gracias por estar aquí. No, muchas gracias y muy contento de estar acá y tocar estos temas. Mira, son temas que parecen de repente lejanos, pero que si alguien... ¿Cómo explicarle a la gente el impacto que puede tener en lo cotidiano? Finalmente cruza todo esto la confianza, y los tiempos que estamos viviendo entre la polarización, las redes sociales que colaboran de manera muy destructiva en instalar medias verdades o falsedades en definitiva. Pero aterricemos para partir la conversación en el impacto que esto tiene en la vida de las personas. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo lo vivimos hace 3 o 4 años, ¿cierto? Yo me atrevería a decir con cierta certeza, aunque ya dijimos que la ciencia tiene incerteza, que el COVID-19 habría sido mucho más largo, y eso es lo que muestra la historia de la humanidad cuando hubo pandemias, que las pandemias demoraban 5 o 10 años en resolverse y el número de muertos eran porcentajes importantes de la población. Nosotros en 1 año y medio, la humanidad, en 1 año y medio dispuso de vacunas tremendamente efectivas, tremendamente seguras. Sin ellas creo que muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy día. Creo que no estoy dramatizando ni exagerando, eso es una realidad y podemos ver muchos otros ejemplos, pero creo que ese es el más candente. Pero también enganchando con la introducción, muy buena introducción que tú hiciste, algo curioso pasó. Yo creo que las personas, la sociedad, como que no se ha dado cuenta y al contrario aumentó la desconfianza en las vacunas, cuando resulta que gracias a ellos se resolvió la pandemia, digamos, en 2 años. Murieron muchas personas, pero podría haber sido mucho peor. Ahora, esa desconfianza que es generalizada, o sea, ¿verdad? Desconfiamos de todo hoy día, la desconfianza está cruzando todas las instituciones, incluyendo la ciencia. ¿Tú dirías que esa crisis de confianza en la ciencia viene más de afuera o de adentro por cómo hoy se produce y se valida el conocimiento científico? Claro, lo primero, y en línea con lo que tú dices, este es un contexto en todos los quehaceres, sí. Y en eso contextualizar. Hay una cierta sensación de mayor desconfianza en la ciencia, hay algunos números que lo indican, pero a la vez también hay encuestas, el año pasado una encuesta Ipsos de todo el mundo, que indica que los científicos y las científicas son la segunda profesión en que más confía la sociedad en el mundo. Por tanto, tenemos que ver esto en su justa dimensión, pero tenemos que preocuparnos. Y creo que es el contexto, el exceso de información no mediada, eso es la manera en que hoy día nos enfrentamos, que es una tremenda noticia, una noticia muy positiva, también aumenta la posibilidad de que en esa información no mediada se presenten temas que son medias verdades y eso confunde a la población. Por tanto, requerimos una población cada vez más educada y una comunidad científica que ya no solo se preocupe de hacer buena ciencia, sino que de cuidar la ciencia. ¿Y de divulgarla también correctamente? Correcto. Yo creo que la palabra
la divulgación de la ciencia, me parece, tiene dos elementos. Uno, lograr que la sociedad, los niños, todos nos fascinemos de las maravillas de la ciencia. Y creo que eso lo estamos haciendo. Sí. Y en Chile vemos los ejemplos de la astronomía. Hay grandes esfuerzos para ese elemento, pero el que falta en todo el mundo y que tiene una dificultad mayor es poder transmitirle a la población, a todas nuestras comunidades, cómo funciona la ciencia. ¿Qué significa que un resultado de la ciencia tenga cierto grado de certeza? ¿Qué significa que no podemos asegurar total certeza? ¿Por qué podemos creerle a la ciencia? Creo que tenemos que aprovechar entonces fascinarnos con la ciencia, pero también aprovechar de educarnos y comprender cómo funciona la ciencia. Creo que esa es una aspiración de alto nivel, de un alto desafío, entender cómo funciona la ciencia. ¿Y por qué hay tan pocos científicos cumpliendo ese rol de divulgación? Porque cuando aparecen se transforman en estrellas, sí, y terminan eventualmente muy mediatizados. No quiero nombrar a nadie, pero sí, ¿para qué? Pero eso pasa. Yo creo que terminan muy sí, mediatizados y falta justamente ese diálogo. Yo me acuerdo Carlos Peña, el rector de la Portales, sentado ahí la otra vez, hacía una crítica que se cruza un poquito con el tema de los papers, y él decía en un tono irónico, por supuesto, y exagerando un poquitito la cuota, la idea de que tanto académico que se dedica a gastar tiempo escribiendo papers, que además vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con las publicaciones, pero que hay un exceso de buenos académicos encerrados, investigadores encerrados escribiendo, cuando mucha más falta pueden hacer vocereando finalmente lo que están haciendo y contribuyendo desde esa perspectiva al país. Yo creo que hay que ponerlo siempre en dimensión. Yo hice mi doctorado, me inicié como científico hace un poco más de 30 años y era casi, yo diría, mal visto dedicarse a la divulgación. Hoy día tenemos, como tú mismo mencionas, bastante más movimiento. Este programa lo demuestra. Luego hay una cierta incompatibilidad que los científicos tienen que resolver, que es: nosotros somos formados en ser rigurosos. Ajá. Y hay un temor a que cuando se divulga se pierda ese rigor. Y creo que los científicos tenemos que aprender a divulgar. A mí me gusta, la verdad, divulgar no me gusta tanto, me gusta transmitir, sí, fascinar con la ciencia y tener la capacidad. No todos la pueden tener, no todos la tenemos, creo que hay que aprenderla, creo que hay que seguir poniendo incentivos ahí, pero también creo, y entiendo que eso es lo que vamos a hablar después, creo que tenemos que entender por qué escribimos papers, y entender la razón de ser de los papers. Y la razón de ser de los papers es el corazón de la ciencia, que se ha ido perdiendo su valor. Pero un científico que no publica su conocimiento y no lo da a conocer, yo preferiría que no divulgue. Voy a ponerlo así. Sí. Porque la gracia de un científico es que divulgue sobre lo que sabe. Por tanto, tenemos que tener un buen balance entre un científico que es riguroso y que va a hablar de lo que sabe. Porque si no, ya no es un científico. Sí, claro, pero descartado eso, porque imposible no estar de acuerdo con esa lógica, lo que está pasando también hoy día es que está imperando, no sé si imperando, pero dándose una lógica la lógica del publicar o desaparecer. Claro. Entonces, si no publico, desaparezco. Y eso también es un incentivo perverso. A investigaciones apresuradas, a resultados exagerados o directamente a lo que tú llamas la mala ciencia o andar inventando cuestiones. Hay casos emblemáticos en Estados Unidos y acá también. Claro, ahí de nuevo, del punto de vista de aprovechar esta oportunidad que nos dan de contarle a la sociedad, a nuestros ciudadanos, cómo funciona la ciencia, quiero explicar cuál es la razón de ser de los papers, las de las publicaciones, para decirlo en español, cuál es la razón de ser, su corazón. Desde que se crea la institucionalidad científica, por ahí por los inicios de la revolución científica, por el 1600, una de las primeras cosas que ocurre es que se crean las sociedades científicas, la Royal Academy of Science en Londres, y al mismo tiempo crea una revista. ¿Por qué hace eso? Por dos razones. Porque si yo no cuento, lo que descubro no existe. Claro. Ustedes son comunicadores, así que es obvio. Y lo segundo, la parte que para mi gusto es el corazón de la ciencia, es someter nuestros resultados a la crítica de otros pares, de otros expertos. Y cuando uno publica, esto es cuando funciona, por supuesto, el elemento clave es que otras personas anónimas, expertas, van a revisar mi trabajo y lo van a criticar. Y en ese instante, en filosofía de la ciencia se llama una interrogación transformadora. Si ese trabajo es revisado y aprobado y corregido, va a ser de mejor calidad. Por tanto, esa es la razón de ser de publicar. Eso se ha ido perdiendo, ese corazón, y se ha vuelto un fin en sí mismo. Y cuando las cosas se vuelven un fin en sí mismo, pierden su propósito. Y estamos enfrentando, y tú lo decías en la introducción, a un tema que es la masificación.
Hoy día se publican 5 millones de publicaciones en paper en revistas al año. Por tanto, se ha vuelto difícil que realmente se revisen los papers bien. Y entonces empiezan a aparecer estos problemas que tú mencionas de fraude científico que hacen un daño enorme, pero no hay que ponerlo en contexto, como todas las cosas ponen en contexto. Sí, claro. Hoy día sabemos que más o menos 20.000 publicaciones de 5 millones son fraudulentas, es decir, un 0,8%. Basta con una y podemos hablar del caso de las vacunas, que por ahí viene un poco a la pista el tema de las vacunas actuales, pero tenemos que trabajarlo. Pero la solución, a mi parecer, no es eliminar las publicaciones, sino que volverlas a su razón de ser original, porque, de nuevo, volviendo al tema de cómo funciona la ciencia, una de las cosas claves en la ciencia es estar abierto a la crítica. Y en esa instancia de publicación, se ha ido olvidando que la razón de ser de que yo le mando a otro mi publicación es que la revise y la critique. Ya. Y eso es clave. Déjame preguntarte cómo se hace eso. Estamos conversando con Juan de Dios Larraín, director del Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad Católica. ¿Cómo se corrige? ¿Quién lo corrige? Porque además aquí estamos llenos de opciones de publicación con negocios que se cruzan nada más. Claro. O sea, tú públicame acá, yo publico allá, yo te replico. Tú, al final, la legitimidad del sistema queda puesta en tela de juicio. ¿Cómo se arregla? Claro. ¿Y quién lo arregla? A ver, yo creo que, y salió recién una declaración que se llama Declaración de Estocolmo, un grupo de científicos y expertos en el área de algunas soluciones, pero que son soluciones, la ciencia es global. Aquí se requiere una suerte de ONU para resolver este tema, porque no se puede resolver en cada país, es global. Entonces yo creo, a mi parecer, uno de los elementos clave, ya lo insinuaba, es la cantidad. Hoy día nadie alcanza a leer los 5 millones de publicaciones, es muy difícil saber, o se empieza a confundir, tú mismo lo dices que hay publicaciones fraudulentas, claro, pero ¿cómo saber cuáles son las correctas y las incorrectas? La gran mayoría de las publicaciones sigue siendo sometida a un proceso de revisión correcta, pero si seguimos aumentando las publicaciones va a ser complejo. Y hay un incentivo perverso a una editorial, a una universidad, a un científico. Si lo miden por cantidad de publicaciones, claro, lo que va a hacer es publicar mucho. Si a una editorial vende revistas y mientras más revistas produzca le conviene tener más publicaciones, tiene un incentivo perverso para que la revisión de esos trabajos sea, ¿cómo se dice? No óptima, no sea eficiente, sea express. ¿Te fijas? Entonces yo creo que tenemos que cambiar ese incentivo de decir publique hallazgos importantes, rigurosos, pero no incentivemos la cantidad. Pero esto, si no se cambia en el mundo completo, no, de acuerdo. Pero eso respecto del mundo editorial, ¿verdad? Sí. El mundo que publica. Pero ¿qué pasa con las universidades? Las universidades también tienen sistemas de incentivos de remuneraciones, etcétera, etcétera, que también pueden ser medios perversillos en esto. Totalmente. Hay casos extremos, ¿cierto? Creo que las universidades también tienen que realizar esos incentivos, tenemos que cambiarlo. Eso también hace que uno retroceda un paso y diga, entonces la CNA también lo tiene que cambiar, entonces la ANIT también lo tiene que cambiar. Claro. Entonces esto tiene que ser consensuado, tiene que ser conversado, tiene que ser acordado. Yo creo que se requiere eso y creo que la principal razón de ser y los principales interesados deben ser los científicos porque tienen la obligación de cuidar la ciencia. Ya, y eso tendría que impulsarlo de alguna manera aquí en el Ministerio de Ciencia. A nivel nacional yo pienso que el Ministerio de Ciencia y las universidades pueden empujar fuertemente. Ese pienso yo que es el camino. Vamos al tema de las vacunas, porque sí, claro, lo colocabas como ejemplo de una explosión finalmente que hubo en esto y además se cruza perfectamente con el tema del negacionismo y el tema de la mala ciencia, que es una de las cosas que tú has abordado en el último tiempo. Dele con el tema de las vacunas para entender con un ejemplo concreto finalmente cómo opera ese sistema. Es un buen modelo, comillas, el de las vacunas, y aquí hay que ser muy cauto porque tenemos que ser capaces de transmitir la información y no producir pánico. Ajá. Entonces, hoy día hay un porcentaje importante de la gente que no confía en las vacunas, o dicho al revés, las encuestas más recientes en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, dicen que menos de la mitad de la población en esos países confía plenamente en las vacunas. Hace poco salió, ya entiendo que es una encuesta del ODD, una encuesta que dice que los adultos mayores en Chile confían muy poco en las vacunas. Y es realmente complejo entenderlo cuando resulta que son las que nos salvaron. Claro. Tiene múltiples orígenes esto, se cruza con el tema político, ¿cierto? En este momento Estados Unidos tiene un ministro de salud que es declarado antivacuna. Entonces confunde, ¿cierto? Pero lo quiero unir. Y con mucho micrófono, además. Claro, porque si estuviera callado da lo mismo, claro, pero tiene recurso y micrófono. Lo quiero unir
con por qué una publicación fraudulenta hace tanto daño, pero de nuevo hacer ver que es una publicación fraudulenta. El año 1998, un grupo de científicos en Inglaterra, ¿cierto?, médicos, publicaron en la mejor revista científica médica que la triple vacuna, que era una vacuna que se usa frecuentemente contra sarampión, viruela, se me va la tercera, puede ser papera, establecen un estudio que dice que esa triple vacuna correlaciona con el aumento de la presencia de autismo, hoy trastorno espectro autista en los niños, ¿no? Eso se publica, produce cierto un impacto, y poco a poco se empieza a ver que esa publicación es completamente fraudulenta, tiene muchos errores, inicialmente errores, por ejemplo, eran solo 12 niños, eso es un error más bien estadístico, pero es débil. Luego, muchos de esos niños eran hijos de padres abogados que tenían demandada empresas farmacéuticas porque ellos creían que la vacuna les había inducido autismo. Y lo último que ya fue, por supuesto, evidente, y eso ya es un fraude, el líder de esa investigación estaba creando una vacuna, pero para solo una vacuna para cada enfermedad, no la triple. No la triple. Entonces, el conflicto de interés, brutal. El doctor Wakefield está en YouTube, es un fraude científico. Y después viene el problema, eso tomó 12 años retirarlo, ese paper. Ese trabajo científico está retirado, se llama retractar, se sigue citando. Y cuando algún político que parte desde una preconcepción antivacuna quiere hacer daño, cita ese paper. Cita ese paper, entonces, hace mucho daño. Es muy importante que la población entienda que se ha rebatido con millones de experimentos, datos estadísticos tremendamente sólidos, que eso es un fraude científico. Y ahí es donde está el problema de comunicar la ciencia, porque uno tiene que comunicar la ciencia con todo, con lo bueno, con lo malo, pero a la vez tiene que ser capaz de transmitir que esos trabajos han sido demostrados que son fraudulentos y son falsos. Pero de ahí aparece entonces esta idea de que las vacunas correlacionan con autismo, y es un paper científico. Fue el caso de la cloroquina, no sé si recuerda que en algún minuto de la pandemia se hablaba, el presidente de Brasil y el presidente de Estados Unidos del momento, ¿cierto?, decían que había que tomar cloroquina, que es un fármaco que era para la malaria, que tampoco hace mal, pero no hace bien. O sea, no. Ese también fue un paper científico, no estoy seguro si declararlo fraudulento, pero sí erróneo. Y también se retiró 4 años después. Pero eso va generando confusión. Y hizo que mucha gente tomara cloroquina. Claro, y aquí quiero hacer un link porque, y quiero juntarlo con lo que tú me decías, cómo solucionar el tema de las publicaciones. Hay algunas posturas que proponen que hagamos con las publicaciones científicas algo parecido que pasó con los medios de comunicación, que es eliminar el mediador. Una revista científica es un mediador, es como ustedes los medios de comunicación, que median, toman las noticias, las trabajan y las transmiten a la sociedad. Las redes sociales eliminaron el mediador y tiene grandes ventajas, pero también desventajas. Algunos proponen, yo estoy completamente en contra de eso, de que lo que debemos hacer los científicos es tener nuestros descubrimientos y subirlos a una base de datos pública, y que las personas, los periodistas, los políticos, el ciudadano, revise esas publicaciones y llegue a alguna conclusión. ¿Y por qué te opones a eso? Porque no tengo opinión. Porque en el fondo, en la mediación, aunque en algunos, en 20.000... La mediación como filtro. La mediación como no como filtro de censura. La mediación como elemento de revisión crítica. Exacto. Que diga, este trabajo pasó un filtro, que también puede tener errores, pero pasó un filtro. Es complejo. Supongamos que el trabajo de la cloroquina o el trabajo de que las vacunas producen autismo estuvieran en las redes, cosa que están, digamos, porque siguen estando, y no ves a alguien que diga eso es incorrecto, eso es fraudulento, y acá están estos otros. A mi parecer es un riesgo. O sea, para que se entienda bien, yo soy partidario de que se suban a las redes, cosa que hoy día ocurre, pero que también haya una instancia que pueda haber no sé si la verdad mediación es la mejor, pero una instancia que diga, esto pasó por una revisión crítica, y estamos haciendo esfuerzo para que la mayoría de las revisiones críticas, ojalá el total, sea correcta. ¿Te fijas? Juan de Dios Larraín, a ver, ¿qué pasa porque tú mencionabas al ministro de Salud de Estados Unidos, pero también a presidentes de ese momento a propósito del caso de la cloroquina? ¿Qué pasa cuando alguien con esas ideas está en un cargo de esa envergadura? ¿Cuál es el contrapeso que está llamado a hacer el mundo científico y cuánto logra hacer finalmente? El contrapeso son las sociedades científicas y el combatir ese tipo de planteamientos con ideas, con argumentos, con fundamentos. Tenemos que ser capaces de comunicar estos resultados mostrando la evidencia, pero no
de una manera que solo la pueden entender los super expertos. Yo creo que ese es un rol de las comunidades científicas, es un rol de los científicos. Vuelvo a insistir, cuando yo me formé como científico, hice un doctorado, el objetivo número 1, número 2 y número 3 era ser riguroso y original. Hoy día creo que un científico tiene que ser riguroso, original, pero además tiene que preocuparse de comunicar la ciencia, transmitir la ciencia y hacerlo de forma rigurosa, pero accesible. Y yo creo que esa es la única manera, y son las sociedades científicas las que permiten eso, y tiene que hacerse a través de los medios de comunicación que tenemos hoy día. O sea, tenemos que ser capaces en un Instagram, en un TikTok, en unos pocos caracteres de transmitirlo, porque ese es donde se combaten las ideas. Ahí se combaten las ideas. En ese terreno se está jugando hoy día. O sea, Correcto. el negacionismo se instala desde las redes sociales con más fuerza que de ninguna parte. Y yo creo que el paso 1 es que los científicos tienen que ser personas confiables, y por tanto, al igual que pasa en cualquier profesión, en cualquier institución, cuando hay fraudes, cuando hay faltas, se daña a toda la comunidad. Los científicos tienen que, al igual que los jueces, al igual que las policías, igual que los políticos, tienen que ser confiables. Si no, lo que digan no va a ser creíble. Déjame, puede sonar una exageración, pero para entender la gravedad de esta situación, ¿el negacionismo mata? Bueno, si uno considera que el negacionismo, pongamos las vacunas, dice que las vacunas no protegen y que incluso hacen daño, por tanto, si la política pública lleva a que no vacunemos a los niños o a los adultos, va a aumentar el número de personas que se van a contagiar y algunas van a morir. Entonces, si queremos hacerlo en una frase corta, pero verdadera, sí, el negacionismo mata. De todas maneras. Qué preocupante es, Qué preocupante. ¿Y cuánta conciencia hay a nivel general? Porque tú estás en la Universidad Católica me imagino, ¿verdad?, que está tomando medidas que tú nos puedes detallar y instalando lineamientos para todas estas cuestiones que hemos estado conversando, pero este es un tema respecto al cual hay consenso en todas las universidades en Chile que llevan adelante investigación, que tienen académicos que publican papers, etcétera. A ver, el consenso de lo que estamos hablando es total. Yo creo que no estamos como comunidad, como país, no estamos preocupados del tema. Aquí no hay una discusión sobre la política pública para regular que la ciencia, los fraudes científicos, no hay una política, las universidades todavía no dan ese paso. Aquí hay un temor, al igual que pasa en todos los otros aspectos de nuestra vida en sociedad, que es el exceso de regulación. Todo lo que estamos hablando es regulación, y hay un temor entonces a esa regulación. Sí aclarar, porque hay dos aspectos que hay otra parte de la ética de la ciencia que tiene que ver con los protocolos, la manera en que usamos los animales, la manera en que cuidamos el medio ambiente, la manera en que protegemos a las personas cuando hacemos ciencia. Todo ese aspecto lo tenemos súper bien regulado a niveles de estándares internacionales. Pero el aspecto que estamos discutiendo hoy, que podría llamar más bien integridad científica, en este minuto en Chile hay conversaciones, hay preocupación, pero no hemos pasado a discutirlo a nivel de política pública o de políticas universitarias. Está ahí. Yo creo que es algo que va a venir en el corto plazo, pero vuelvo a poner el contrapunto porque una de las críticas que se hace al sistema de financiamiento de la investigación en Chile y en otros países es la misma crítica que se hace a otras cosas, es que está sobreregulado y estamos todo el día rindiendo informes sobre cómo se usaron los recursos que ahogan la ciencia. Entonces yo creo que hay un temor ahí, pero creo que lo que estamos conversando es de mucho mayor importancia, hay que hacerlo con rigor, hay que hacerlo consensuadamente. Creo que para cuidar la ciencia, para que la ciencia siga teniendo ese rol que tú mencionabas, que es fundamental para la vida en democracia, para la política pública, tenemos que cuidarla. ¿Te preocupa que haya universidades de, comillas, menor calidad, que son parte del sistema, en las que también hay académicos a los que se le pide publicar, etcétera, que también afecten la calidad de la ciencia? Yo no, si es que está ocurriendo algo en Chile en este tema, no creo que sea una particularidad de una universidad de otra, sino que es transversal a las comunidades científicas. Yo digo, si está ocurriendo esto en Chile, indica que uno de los temas que tenemos es que probablemente no sabemos con detalle cuánto de esto está ocurriendo en Chile. No hay información. Por tanto, porque no está sistematizado. No está sistematizado. ¿Te fijas? ¿Y debería estarlo? Es que también en muchos casos no se sabe. O sea, hay maneras cuando uno ve cuántos papers se retractan, qué cosas están ocurriendo. Debería estar, una componente de la política pública debería ser el acceso, la sistematización y la información. No creo que si se sistematice vaya a tener que ver más con una u otra universidad.
sino que es común a todos los seres humanos. Ok, un problema generalizado. Juan de Dios Larraín, director del Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad Católica, una súper conversación de un tema que llegaron a la conclusión de que es un tema importante, me imagino. Se habla poco de esto, ¿ah? Se habla poco de esto y tiene un impacto grande. De nuevo, tenemos que aprovechar que la gente... Hay mucho interés por la ciencia hoy día. Creo que junto con ese esfuerzo que hacemos por fascinar a la ciudadanía, a los niños con la ciencia, hay que aprovechar de contrabando a poner estos temas que insisto que es cómo funciona la ciencia y por qué le creemos a la ciencia. De acuerdo. Gracias, Juan de Dios. No, a ti, muchas gracias.